Hola, ¿qué tal, comunidad? Hoy vamos a hablar de la contabilización desde Excel. Sí, cómo contabilizar transacciones que están en Excel en el sistema SAP. Así que veamos de qué se trata. Bueno, para este proceso nos vamos primero que todo a módulos y entramos a transacciones de contabilidad. ¿Ok? Aquí lo primero que debemos hacer es asignar un documento, mínimo un documento aquí donde lo ven, aquí en esta partecita debemos asignar un documento, ¿ok? Así que escribimos la fuente 05, generamos el consecutivo que viene siendo el número del documento y la fecha, es lo mínimo que debemos tener. Y lo próximo es aquí esta opción que tenemos que es contabilizar desde Excel. Pero bueno, esto no es así de simplemente coger un archivo de Excel, abrirlo y ahí escribir pago de luz, tanto, pago de agua, tanto. No. El archivo de Excel debe cumplir con una estructura que ya se las voy a mostrar. Vamos al archivo de Excel y esta es la estructura que debe tener el archivo de Excel para la contabilización de las transacciones. ¿Ok? La primera fila son los títulos de las columnas. En la columna tenemos la fuente, documento, fecha, cuenta, detalle, valor débito, valor crédito, tercero, centro de costo y subcentro de costo si se necesita. Lo mínimo que debe tener una transacción son estos datos que voy a decir a continuación. Debe haber un código contable, un detalle, un valor débito o un valor crédito y el tercero si la transacción que vas a hacer lo necesita. Si no, pues puede quedar en blanco como esta siguiente transacción que tenemos aquí. Es lo mínimo que se necesita para poder hacer una contabilización en SAT desde Excel. Perdón. Continuamos. Listo, entonces, pues ya sabiendo esto, ya sabiendo la estructura, ya sabiendo los datos mínimos, ahora sí podemos contabilizar. Así que cerremos un momento aquí el archivo de Excel y ya estamos aquí en el sistema SAT. Ahora sí vamos a usar la opción de contabilizar desde Excel. ¿Ok? Se abre una pequeña ventana con tres opciones y vamos a la última que es contabilizar transacciones desde Excel. Así que entramos aquí y lo primero que nos pide es el archivo de Excel donde están las transacciones. Así que pues damos aquí en esta última opción aquí que tenemos y buscamos el archivo de Excel que sería SAT transacciones. Lo seleccionamos, le damos a aceptar y continuamos con el proceso. Luego nos pide, pues, cómo vamos a crear los documentos, o sea, cómo vamos a hacer la contabilización de las transacciones. Hay varias opciones que las vamos a ver cada una de ellas, no se preocupen. Así que, pues, vamos con la primera, que es un documento para todas las transacciones en el Excel. Pienso que está claro. Eso quiere decir que al momento de contabilizar, solo va a crear un documento y dentro de ese documento va a relacionar todas las transacciones. Así de sencillo. Bueno, lo siguiente es la fuente que se va a utilizar para la contabilización. Vamos a seleccionar la misma que seleccionamos acá, que es la 05, y la fecha de contabilización. Claro que sí, toda contabilización, aparte del documento o número del documento, se requiere una fecha. Así que aquí la tenemos, ¿ok? Ya ingresado todos los datos que nos pide aquí esta ventana, simplemente damos contabilizar, ¿ok? Vamos a hacer el ejercicio y cuando ya el sistema finaliza, pues te envía ese aviso en pantalla, proceso terminado. Así que damos a aceptar y él automáticamente abre el archivo del Excel. Ya lo tenemos aquí abierto y miren lo que sucede. Ya él hizo la contabilización y por temas de verificación, aquí en la columna K, te indica cuál fue el comprobante que se creó en el sistema SAT para estas dos transacciones. ¿Ok? Así que si vamos a buscar el comprobante
664 de la fuente 5, pues allí deben estar las dos transacciones, ¿ok? Aquí lo tenemos y precisamente sí, el comprobante ya está creado, ya tiene su fecha y tiene las dos transacciones que estaban en Excel. Listo, así de sencillo podemos contabilizar transacciones que están en Excel, pues en el sistema SAT. Bueno, pero vamos a continuar. Vamos a decirle nuevo documento y vamos nuevamente aquí a la opción de contabilizar transacciones. Volvemos a buscar el documento, especificamos aquí la fuente y bueno, vamos a mirar las siguientes opciones, ¿ok? La siguiente es un documento para cada fuente en Excel, ¿ok? Bueno, mire que es muy claro, un documento para cada fuente en Excel quiere decir que este dato, la fuente, debe estar lleno, debe tener algún código allí. Si está en blanco, no va a funcionar. Entonces hay que tener claro, con esta segunda opción, la fuente debe estar digitada aquí en el archivo de Excel. Entonces, pues vamos a hacer el ejercicio. Vamos aquí, vamos a hacer lo siguiente, pues para que veamos si crea un documento por cada fuente. Vamos a borrar allí. Aquí seleccionamos estas dos transacciones, las vamos a duplicar aquí y vamos a indicar aquí que estas dos primeras van para la fuente 5 y estas dos siguientes van para la fuente 6. ¿Ok? Entonces, miren, lo mínimo son los mismos datos que le indiqué, que son estos. Ok, pero ahora, como vamos a usar una segunda opción de contabilización, vamos a necesitar las fuentes. Entonces, solo especifico las fuentes aquí y no es necesario especificar un documento y una fecha a menos que se necesite exactamente crear un consecutivo que yo indique desde acá y una fecha que yo indique desde acá, desde Excel. Si no requieres eso, déjalo en blanco que en el sistema SAT te pide esa información. Listo, entonces vamos a ver qué sucede aquí. Vamos a guardar, claro, guardemos aquí. Y ya tenemos todo listo. Vamos a contabilizar. Y me dice proceso terminado. Qué bien, rapidito. Listo, y veamos. Entonces, mire lo que pues dice aquí. Un documento para cada fuente en Excel. Vamos a ver. Aquí tenemos dos transacciones de la fuente 5 y creo el comprobante o el documento 665. Y aquí tenemos dos transacciones de la fuente 6 y creo el comprobante 331. Ok, miren que adelante dice que es fuente 5 y acá fuente 6. Eso quiere decir que sí se cumplió. Se creó un comprobante para cada fuente. Vamos a verificarlo en el sistema SAT. Listo, aquí buscamos el 665. Si verifiquemos, aquí está 665, mírenlo aquí. Listo, ahí está el documento con las dos transacciones. Vamos ahora a buscar el de la fuente 6, que es creo que es el 331. Sí, eso sí, el 331, aquí está. Ok, algo pasó, me equivoqué. Ah, no, perdón, no es 331. Ya estoy mirando un poquito mal. Es 311. Listo. Entonces busquemos aquí. Aquí lo tenemos. Mire, y sí, tenemos un comprobante 3311 en el sistema SAT con las dos transacciones que tenemos acá. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a decirle un nuevo comprobante. Miremos la siguiente opción. Ok, veamos. Listo, vamos aquí. Bueno, de aquí no voy a verificar más en el sistema SAT, simplemente vamos a mirar y les voy a explicar en el archivo de Excel qué deben hacer por las siguientes opciones, porque ya vemos que en el sistema SAT se están creando los documentos tal cual como dice el texto aquí en esta lista. La siguiente opción es un documento para cada fuente y documento en Excel. Mire que es muy claro. Quiere decir que la fuente y el documento debe estar diligenciado en el archivo de Excel. Listo, vamos aquí a la tercera opción y ojo, aquí sí es necesario que la fuente esté diligenciada y aquí el documento también. Eso quiere decir, pues aquí con el último ejercicio
Ya tenemos el último documento, pues vamos a aprovechar. Y aquí sería, en este caso, el 666. Correcto. Y copiamos aquí y pegamos aquí. Y el siguiente documento de la fuente 6 sería el 312. El 312. Ok. Entonces, para que esta contabilización funcione o este tipo de contabilización funcione, tanto la fuente como el documento debe estar diligenciado. Yo recomiendo este tipo de contabilización, ojo, que lo voy a decir, cuando, cuando, pues las contabilizaciones en esas fuentes en SAT solo provengan de un archivo de Excel. Eso quiere decir que ningún usuario en el sistema SAT puede hacer manualmente un comprobante en ninguna de las fuentes de aquí. ¿Por qué razones? Porque si hacen comprobantes manuales o sea, directamente desde SAT con esta fuente, pues te van a dañar el consecutivo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí tienes un consecutivo preconfigurado y cuando intentes contabilizar esto en el archivo, perdón, en SAT, pues hombre, vas a tener un problema. Se te van a mezclar las transacciones que hizo manualmente el usuario en este comprobante con la que estás importando o contabilizando desde Excel. Así que ojo con eso. Solamente recomiendo el uso de el número del documento cuando las fuentes, ok, que estén aquí relacionadas, pues solo sean uso para archivo y contabilización desde Excel. Listo. Creo que está muy claro. Entonces, de esta forma, pues ya estamos cumpliendo con esta contabilización. De esta forma, ¿ok? No vamos a probar, ya vemos que funciona. Vamos a aplicar la siguiente. La siguiente es un documento para cada fecha en Excel. Ojo, un documento para cada fecha en Excel. Entonces, esto funciona de esta forma. No es necesario tener ni los documentos ni la fuente, pero sí es obligatorio, ojo, tener la fecha. Ok, entonces vamos a escribir aquí 2023 de mayo y asignamos el día de hoy, ¿correcto? Bueno, asignamos el día de ayer, no hay problema, listo. Y pegamos aquí. Entonces, miren, si yo hago esto, si yo configuro las fechas así para las 4 transacciones, eso quiere decir que me va a crear un solo documento, ok, para todas estas transacciones. ¿Por qué? Porque la fecha es la misma. Ahora, si hago un pequeño cambio, aquí le digo que es 13, ok, y esta también. Entonces, en este caso, el sistema me va a crear dos comprobantes. ¿Ok? Me va a crear un comprobante para estas transacciones y otro comprobante para estas transacciones. ¿Listo? Eso es lo que hará el sistema. Ahora vamos con el siguiente. Dice, un documento para cada fecha y tercero. Ojo con esto, un documento para cada fecha y tercero. Esto funciona así. La fecha, claro que es obligatoria porque se va a basar en la fecha para la contabilización y los terceros son obligatorios. ¿Ok? Cuando los terceros son obligatorios, el tercero debe estar en todas las transacciones. ¿Ok? Ay, perdón que me fui para donde no era, pero vamos a copiar aquí, pegar, ok. Entonces, cuando la contabilización se va a basar en la fecha y en los terceros, en todas las transacciones debe estar el tercero. Ahora, aquí, ¿qué haría el sistema? Pues me crearía dos documentos. ¿Por qué? Porque las fechas, hay dos fechas, como las vemos aquí, así que crearía dos documentos, pues porque ya esa condición se cumple con la fecha, ¿ok? Si las fechas son iguales y los terceros acá son diferentes, pues también te crea dos documentos. Vamos a hacer el ejercicio. Así como está ahora mismo los datos, crearía dos documentos. ¿Por qué? Porque las fechas para las dos transacciones, esta es diferente a estas dos. Ahora, si las fechas son iguales aquí, si son iguales aquí las fechas e iguales aquí los terceros, me crea un solo comprobante. ¿Ok? Pero si aquí el tercero, vamos a cambiarle un dato. Bueno, no sé qué presioné, pero vamos a borrarlo. Aquí le asigno 0 y acá le asigno 0.
Ok. En este caso, el sistema me crea dos comprobantes. ¿Por qué? Porque las dos primeras transacciones tienen un NIP y las dos siguientes tienen otro, aunque la fecha sea igual. Entonces, de esa forma se cumpliría dos comprobantes para las cuatro transacciones que tenemos aquí. Listo. Y vamos con el último que es fecha y centro de costo. Pues ya aquí la fecha sigue tomando importancia, es dato clave para la contabilización. Ya el tercero no importa, puede quedar de esta forma, pero sí importa el centro de costo. Ya comienza a funcionar el centro de costo. Ahora, esta última contabilización o tipo de contabilización, pues solo la vas a usar pues si manejas centro de costo. Si no, pues ni la mires, que no es para ti. Entonces, en ese caso, que la contabilización es por fecha y centro de costo, pues entonces aquí debemos escribir el código de los centros de costo que vamos a contabilizar. En este caso, miremos, la fecha es igual, quiere decir que se debe crear un comprobante. Pues en la primera condición se debe crear un comprobante porque la fecha es igual, pero como son dos condiciones, o sea, ya sería el centro de costo, aquí los centros de costo son diferentes, son para las dos primeras transacciones este código y para las dos siguientes este otro. Eso quiere decir que aquí, en este caso, también se crean dos comprobantes porque el centro de costo es diferente. ¿Ok? Listo. Y bueno, esa es la última opción que tenemos. Y bueno, eso es lo que tiene que ver con el tema de contabilizaciones de Excel. Vamos a borrar aquí, vamos a borrar acá para dejar el archivo tal como estaba y vamos a guardarlo. Listo. Ok. Listo. De esa forma puedes aprovechar un archivo de Excel. Recuerda que debe cumplir con esa estructura que tenemos allí para que puedas hacer contabilizaciones desde Excel. Ahora, si necesitas el archivo, que de pronto pues eh, no lo quieras crear o construir, pues se lo pides a soporte técnico y él te lo enviará para que tú allí comiences a trabajar con lo que es el tema de transacciones. Bueno, esperen un momento que se me olvidaba algo. Claro está, esperen un momentico y vamos a abrir otra vez el archivo de Excel. Y listo, vamos a ver aquí, vamos a coger la primera opción, todas las transacciones desde Excel. No, vamos a cerrar, nos toca cerrar un momento. Aquí se me olvidaba algo. Vamos a quitar estas, que estas no estaban allí, y vamos a trabajar con dos transacciones. Ok, bueno, esto que voy a decir aquí es de mucha ayuda para la persona que no tiene mucho conocimiento contable. ¿Ok? Pues si quieres contabilizar transacciones desde Excel, debes saberte estos códigos contables, que es la cuenta. Pero con la ayuda de un contador, tú puedes etiquetar las cuentas con una palabra clave. Ya les muestro. Por ejemplo, tomemos este código, ok, y vamos a buscarlo en el plan de cuentas. Lo vamos a editar y miren, esta cuenta, este código contable está etiquetado con la palabra luz. Entonces yo lo que hago es que en vez de aprenderme este código, más bien escribo la palabra luz y me aprendo la palabra luz. La palabra luz significa que es un pago de ese servicio que quiero hacer, ¿correcto? Este código, que es la caja de donde sale el dinero, también está etiquetado con la palabra caja, ¿correcto? Y entonces, en vez de escribir el código de caja, ok, escribo más bien la palabra caja, ok. Y así se hace más sencilla la contabilización de transacciones. Asimismo, puedes hacer con el agua, arriendo, no sé, gas, almuerzos, merienda, bueno, lo que necesites hacer, pues buscas el código contable donde se va a representar ese pago y lo que hace es que le etiquetas una palabra clave y esa palabra clave la utilizas aquí en el archivo de Excel, ¿ok? Entonces mire que aquí no tengo códigos contables en la columna de cuenta, no, tengo es una palabra clave
que sirve como etiqueta al código contable. Vamos a ver si esto funciona. Claro que sí, esto sí lo voy a probar, claro que sí. Entonces tengo luz, que voy a pagar la luz y tengo la caja de donde va a salir el dinero. Vamos a guardar los cambios, claro que sí. Y hombre, vamos a contabilizar, que eso se ve muy bueno y muy fácil. ¿Sí? Vamos aquí, decimos transacciones desde Excel, buscamos el archivo, lo seleccionamos, dejamos en la primera opción, escribimos aquí o seleccionamos la fuente y le damos que contabilizar. Ah, listo, proceso terminado. Mire, uy, qué chévere. Listo, veamos dónde nos creó las transacciones. Ah, utilizó el documento 666. Ok, veamos. ¿Y será que puso luz y caja? Pues vamos a ver qué puso el sistema al momento de contabilizar. Buscamos el 666 y miremos. Ah, bueno, mire, escribió el código contable del gasto, procesó el valor y escribió el código contable de la caja y procesó el valor. Eso sí está muy bueno. Sí. Entonces lo que hace el sistema es que con esta palabra clave va al plan de cuenta, busca el código contable y con ese código contable te hacen las operaciones o las transacciones. Listo. Ahora sí podemos terminar este contenido y espero que sea de mucha ayuda esta nueva opción en el sistema SAT. Y bueno, nos vemos en el próximo.